¿cuál sería el máximo de 2 etapas? El máximo que podríamos alcanzar con 2 etapas, ¿cuánto sería? Si una etapa tiene máximo 10 y la otra etapa también tiene un máximo de 10, ¿cuál sería el máximo que podríamos alcanzar? Sí. Serían 20, ¿no? No. Sería 10 por 10. ¿Cuánto es 10 por 10? Bien. Sí, con 2 etapas el máximo que podrían ustedes diseñar sería de 100. Entonces, ¿qué pasaría si yo me paso de 100? O si necesito una relación de más de 100. Hay que poner otra etapa. Otra etapa. Y ahora el máximo disponible sería de 10 por 10 por 10, etcétera, ¿no? Bueno, también recuerden que para relaciones bastante altas se podría elegir mejor una transmisión de tornillo sin fin, ¿sí? Las de tornillo sin fin a veces se sugieren cuando ustedes necesitan relaciones demasiado altas. Dicen, no, pues mejor en lugar de engranajes comunes, un sinfín. Pero bueno, aquí lo vamos a hacer con engranajes rectos normales. Y por lo tanto, como nos pasamos de 10, dijimos que vamos a necesitar 2 etapas. ¿Está claro? ¿O los confundí más? Claro. Uno dijo claro y el otro también. Sí. Bueno. Entonces, como nos pasamos de 10, usamos 2 etapas. Si nos pasáramos de 100, tal vez necesitaríamos otra. Entonces, vamos a diseñar con 2 etapas en paralelo, como dijeron, y sería de esta forma. Ahora, en este arreglo, la relación está pues al revés de como me la dijeron. Aquí la salida girará 30 veces lo de la entrada. Pero no se preocupen, si ustedes pensaban que era la entrada 30 y la salida 1, pues simplemente lo ponen al revés, ¿verdad? Ponen aquí la entrada y acá la salida y listo. ¿Sale? Entonces no hay problema si yo lo dibujé al revés. Solamente invierten el uso de los engranajes donde es entrada y donde es salida. Muy bien. Entonces, sugerimos un engranaje de 2 etapas en paralelo. Ahora, ¿cómo calculamos la relación de engranajes aquí? Eso ya lo vimos en algún ejemplo anterior. ¿Verdad? Si decimos que 1 impulsa a 2 y que 3 impulsa a 4, entonces tendríamos esta relación. La velocidad de 4 entre la velocidad de 1 será igual al número de dientes de los impulsores entre el número de dientes de los impulsados. Y esta relación es de 30. ¿Sí? 30 veces que gira el engrane 4 cuando el engrane 1 solamente gira una vez. ¿Cómo ven? ¿Todo bien? ¿Sí se comprende por qué 2 etapas son necesarias para esto? ¿Y si está correcto aquí en la relación de velocidades? Sí, profe.
Profe, Bien, entonces, ¿perdón? ¿no se podría usar también una relación, pero del tren de engranajes que no es paralelo? ¿En serie? En serie. ¿Cómo pondrías los engranes en serie? Bueno, no estoy seguro, nomás pensando en que van a ser como poniendo algunos más chicos para llegar a una relación. No, ¿sabe qué? Bien. Vamos a regresarle aquí un poquito. Y no sé si recuerden lo que pasó aquí en los engranajes en serie. A ver, ¿dónde los tenía? Aquí. ¿Sí recuerdan que aquí teníamos 4 engranes? Sí. ¿En serie? Sí. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con el engrane 2 o con el engrane 3? No sé si recuerden que el 2 es impulsado por 1, pero también 2 es impulsor de 3. O 3 es impulsado por 2, pero también es impulsor de 4. Entonces, ¿qué pasa con los engranes intermedios en esta relación de velocidad del tren? Se cancelan. Se cancela. Si se fijan, el número de dientes del engrane 2 y el número de dientes del engrane 3 están siempre tanto arriba como abajo, ¿no? Entonces, no importa cuántos engranes pongas aquí en serie, siempre la relación entre el inicio y el final será de este tipo. ¿Qué es lo único que cambia los engranajes de adentro, de en medio? El sentido de giro. Ajá, así es, cambiarían el sentido de giro y la distancia entre engranajes inicial y final. Además les decía que cuando llegamos a requerir generalmente más engranajes en medio, es solo por 2 razones. La primera, que queremos cambiar el sentido de giro, o la segunda, que tenemos más ejes por alimentar, ¿verdad? Que hay más elementos de la maquinaria a donde vamos a mandar la potencia. Si recuerdan que les ponía de ejemplo el automóvil, que en el automóvil del motor debe de salir movimiento o potencia hacia distintos dispositivos. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Entonces, por eso en serie no vamos a poner más engranajes a menos que requieran, como ya dije, de esas 2 características. La primera, que ustedes quieren cambiar el sentido de giro, o la segunda, que desean alimentar más elementos con la potencia del motor. ¿Sale? Entonces, como no tenemos ninguna de esas 2 razones, no vamos a poner engranajes intermedios aquí. Pero aunque pusiéramos engranajes intermedios, la relación de 30:1 viene dada nada más por esto. ¿Sale? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Si todavía tienen dudas, digan. Estamos en la parte de ejemplo. ¿Todo bien? Sí. Profe, ¿cómo había dicho? ¿En qué casos se utilizarían 3? ¿De 3 etapas? No de 3 etapas. No, sí. Les dije. Dijo que era cada de etapa 2. tiene un máximo de 10. ¿Sí? Si tú requieres una relación de velocidades de 10 o menos, lo puedes hacer con una sola etapa. Aunque igual a lo mejor tú quisieras hacerlo con 2, eso no es inconveniente, ¿sale? Es decir, si tú quieres una etapa de 9, no necesariamente lo haces de 1 con 9, puedes hacerlo de 3 y 3, 3 por 3, 9. Qué sé yo. Ahora,
Aquí el detalle sería que si te pasaras de 100, desde 100 hasta 1000, puedes usar 3 etapas. Pero no se confundan con lo que dijimos hace poco respecto a engranes en serie. Los engranes en serie, si se utilizan, dije, cuando quieres pues un poquito más de distancia, o que quieres cambiar el sentido de giro, o bien que necesitas alimentar varios ejes de salida. ¿Sí? Sí, ¿Ya me quedó más claro? Sí, gracias. Bueno, entonces, vamos a pensar en que estamos aquí con este ejemplo tal y como se ve, que vemos que para una relación de 30:1 vamos a requerir 2 etapas en paralelo. Y entonces esta es la relación de engranaje para esas 2 etapas. ¿Sí estamos bien? Esta relación sí está clara, que omega 4 entre omega 1 es N1 por N3 entre N2 por N4, y eso tiene que ser igual a 30:1. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bueno. Sí. Entonces, vamos a continuar con una pequeña sugerencia. Yo estoy sugiriendo que el número de dientes de 1 y de 3 y el número de dientes de 2 y de 4 sean los mismos. ¿Por qué estaría alguien haciendo este tipo de sugerencia? ¿Por qué se nos ocurriría sugerir que sean del mismo tamaño 1 y 3 y que sean del mismo tamaño 2 y 4? ¿Qué ganamos con eso? ¿Qué ventajas tiene? Pues en el video decía que hacía la caja más compacta. Muy bien. ¿Iban a decir otra cosa también? Bueno, yo digo que es más fácil, por ejemplo, para comprarlos, por ejemplo, ya puedes tener nada más de 2 tipos y no de 4. Así es. Ambas son razones válidas y por lo que generalmente se hace esto. Si yo ensamblo una caja de engranajes en donde la entrada y la salida están alineadas, por lo general podré realizar una caja más compacta. Además, si esta caja de engranes está encerrada dentro de su cajita y no se ve, el usuario final ni siquiera se percata de que hay una transformación de engranajes allí. El usuario final ve que se mueve el eje a la entrada y a veces hasta piensa que el eje de la salida es el mismo. Sí, es más compacta, es más transparente la relación ahí. Y además, como dijeron, a la hora de comprar engranajes de refacción, por ejemplo, yo no necesito tener refacciones de 4 engranes diferentes. Nada más puedo tener refacciones de 2 engranes diferentes. Y eso también me reduce lo que yo tengo que tener por si se llegara a dañar algún engrane. Bueno, entonces, debido a estas razones, en muchas ocasiones ustedes varios engranes los elegirán del mismo tamaño, tal vez no todos, pero sí algunos engranajes. Entonces, elegimos que N1 sea igual a N3 y que N2 sea igual a N4. Si sustituimos eso aquí, nos queda esta relación. N1 al cuadrado entre N2 al cuadrado. Y eso tiene que ser igual a 30. Muy bien. No sé si se los había dicho, pero el número de dientes tiene que ser un número entero. ¿Sí estamos de acuerdo que en un engranaje, para que embonen bien tanto
cuando va entrando el diente como cuando va saliendo, tiene que estar entero. ¿Sí queda claro eso? Sí. ¿Sí es lógico? Sí. Sí. Imagínense, por ejemplo, ustedes al morder, si solamente mordieran con medio diente, que tuvieran un diente roto, ¿serviría realmente para su función medio diente? Bueno, entonces, aquí la idea es la siguiente. N1 es entero y N2 es entero. ¿Qué tipo de números resultan cuando dividen un entero entre otro entero? ¿Cómo se le llama ese tipo de números? Un entero dividido entre otro. ¿Racionales? Racionales, así es. Es un conjunto de números que ustedes conocen como racionales. Entonces, N1 entre N2 tiene que ser un número racional. Sin embargo, si yo despejo este cuadrado, me queda que N1 entre N2 tiene que ser igual a la raíz de 30. Y la raíz de 30 no es un número racional. Raíz de 30 es un número irracional. Entonces, si yo tengo que N1 y N2 son enteros, siempre darán un número racional. Y nunca podré llegar a este número, que es irracional. No importa cuántos dientes tenga acá. Es por eso que nosotros vamos a emplear un margen de error. Porque los números que yo elija aquí nunca darán exactamente un irracional. Nunca va a dar exactamente raíz de 30. Siempre me voy a quedar con un pequeño margen de error. Entonces, admitimos una tolerancia siempre y cuando ésta sea un error aceptable. En este caso, nada si te equivocas por más o menos 1%. Sí, poquito más rápido o poquito más lento no nos va a afectar mucho en nuestra maquinaria. Entonces, que la tolerancia sea del 1% es algo arbitrario de este ejemplo. Simplemente pensamos que es una... Pero la razón por la que debemos tolerar ese error es porque con estas consideraciones nunca va a haber dos números que me den exactamente esta relación. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, si quedó claro, vamos a buscar entonces dos números N1 y N2 que se acerquen a raíz de 30. Y bueno, para eso voy a despejar, en lugar de que diga N1 entre N2, voy a dejarlo más bien como N1 igual a raíz de 30 por N2. Ahora, ¿cuántos dientes proponemos para N2? Yo voy a proponer un número de dientes para N2 y luego con esta relación voy a calcular el número de dientes N1. Entonces, ¿cuántos dientes serían convenientes para N2? Al hacer el cálculo de interferencia, el resultado es 15.84, entonces debe ser mayor de 16. Bueno, sí, exactamente. Ustedes deben de
utilizar un número de dientes N2 que sea lo suficientemente grande para evitar interferencia. De hecho, en las fórmulas de interferencia también hay un número máximo de dientes. Por ejemplo, si alguien me dice, oye, vamos a usar 10.854 dientes para N2. Yo les diría, ¿sabes qué? Con 10.854 dientes vas a tener interferencias también porque son demasiados dientes. ¿Sale? Hay fórmulas tanto para el máximo y el mínimo nos da 15.84. Ahora, dijimos que el número de dientes tiene que ser entero. N2 tendría que ser mayor de 15.84, es decir, puede ser de 16 dientes, por ejemplo, que ya es mayor de 15.84 o algún otro número. También vamos a pensar en el número de dientes en base a la resistencia de materiales, ¿sale? Pero como ahorita no sabemos de resistencia, eso lo dejaremos para otro curso, para el curso de diseño de elementos de máquinas. Ahí se les enseñará cómo calcular la resistencia de un diente y entonces también elegirán en función de la resistencia. Por el momento vamos a elegir un número pequeño de dientes, pensando en que entre menos dientes, más barato el engrane, ¿sale? Un engranaje con muchos dientes es más caro que un engranaje con pocos dientes. En la interferencia. Por ejemplo, si yo propusiera un engrane de 2 dientes, ¿se imaginan un engrane de 2 dientes? No. O de 3 dientes a lo mejor. Bueno, de 3 dientes ya nos lo podemos imaginar, ¿no? De hecho, sí existen engranajes de 3 dientes, pero no se utilizan para esto, se utilizan, por ejemplo, para bombas. Sí, en bombas de fluidos, a veces se usan bombas de engranajes cuyo perfil es ligeramente distinto a lo que ven ustedes aquí, y ahí sí hay engranajes de 3 dientes. Pero bueno, ustedes ya vieron que por el problema de interferencias, N2 tiene que ser mayor de 15.84. Con estos datos, ángulo de presión de 20 grados, relación entre los dos engranes de raíz de 30 y perfil del diente completo, vamos a pensar en engranajes externos con diente completo. Con estos datos, en la fórmula de interferencia, ustedes obtienen que el número de dientes debe ser mayor o igual a 16. Bueno, entonces vamos a elegir un número de dientes de 16 hacia arriba. Y eso es, de cierta manera, arbitrario. Alguien puede decir, oiga, yo propongo que 20 dientes. Muy bien, es su propuesta y es válida. Alguien me dice, yo propongo 16 dientes, también está bien y es válido. ¿Sí? La idea es proponer un número entero de dientes que evite la interferencia. Entonces, ¿cuántos dientes le damos a N2? Aquí tenemos algunos ejemplos, pero no son todo. Como ya dije, pueden ustedes seleccionar un número de dientes distinto de estos. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa si yo selecciono N2 de 17 dientes? Bueno, N1 sería raíz de 30 por 17. Y raíz de 30 por 17 me daría 93.11.
Ahora, el engrane N1 no puede tener 93.11 dientes porque dijimos que tienen que ser dientes enteros. ¿Qué puedo hacer con este 93.11? Redondearlo. Lo podemos redondear. Ahora, aquí se puede redondear tanto hacia arriba como hacia abajo. Si redondeamos hacia abajo nos queda 93 y si redondeamos hacia arriba nos queda 94. Cualquiera de los dos podría ser válido, pero al calcular la relación de engranaje N1 sobre N2 al cuadrado, me quedan estos valores. Con 17 y 93, la relación me da 20.927. Que comparado con la relación de punto 24. Sí saben cómo calcular un porcentaje de error, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora, si lo hiciera con 17 y 94, la relación de engranaje nos queda de 30.574. Que comparado con la relación objetivo de 30, me da un margen de error de 1.91%. Esto se pasa del 1% permitido en este problema. Y por lo tanto, esta relación con 17 y 94 dientes ya no sería válida porque se pasa del error permitido. Ahora, ¿qué pasa si lo hago con 100 dientes? Pues nada. Si N2 vale 100, N1 vale 547.72. Y aquí he elegido redondear hacia abajo. Fíjense que aunque el número está cerca de 548, yo arbitrariamente digo, ¿sabes qué? Voy a usar un engrane de 547. Y aún así, el error es menor del 1%, así que es totalmente válido. Ustedes pueden hacer esto con cualquier otro número de dientes. Por ejemplo, díganme un número de dientes para N2. 30. Que sea mayor de 16. Mayor o igual a 16. 30. ¿Cuánto? 30. Casi no escuché. 30 dientes. 30. Bueno. ¿Y cuánto da 30 por raíz de? Sí, ya lo tienen, ¿no? Sí. Si lo hacemos con 30 dientes, el otro debería tener 164.3. Ahora, redondeándolo, ¿lo redondeamos hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia abajo? Pues si quieren hacia abajo. Entonces tendríamos 30 y 164. ¿Cómo ven? ¿Sí? Sí. Bueno, pues 164 entre 30 me da esto. Y eso al cuadrado me da 29.884. Ahora, ¿eso está dentro del 1% de error? Vamos a verlo. 30 menos 29.844
entre 30 y por 100. Esto me da el punto 518 de error. Es menor del 1%, así que es válido. ¿Cómo ven? Ahora, ¿qué hubiera pasado si hubiera seleccionado 165? Pues lo mismo. Hacemos $165 entre 30, me da 5.5 al cuadrado, me da 3025. Sí, aquí está el cuadrado porque es la relación de todo el engranaje. Y luego, el margen de error sería de 3025 menos 30 entre 30 y por 100. El margen de error es del 0.83%, que también es válido. Entonces, se puede hacer con cualquier número de dientes, siempre y cuando se cumplan las restricciones del problema. Y bueno, en diseño verán que también hay que pensar en los engranes que realmente vengan en el catálogo, ¿sí? Si ustedes van a una ferretería o a una tienda de engranes, no siempre van a tener de todos los tamaños. Entonces, ustedes se tienen que adecuar también a los tamaños que haya en existencia. Hasta aquí, ¿qué les pareció el ejemplo? Pues sí, está claro, profe. Bueno, entonces, como pueden ver, el número de dientes a seleccionar puede ser cualquiera, mientras no sean demasiados pocos ni demasiados muchos. ¿Cuántos serían muchos? Pues eso ya lo tendrían que ver con la fórmula de interferencia para el máximo número de dientes. ¿Sale? Aquí estamos tratando solamente con el mínimo número de dientes porque no vamos a exagerar, vamos a seleccionar poquitos dientes. ¿Sale? Bueno. Entonces, pasamos al siguiente ejemplo. Sí. Bueno, el siguiente ejemplo es similar a este anterior, pero ya no queremos un margen de error. Ahora queremos que la relación de los engranes sea exacta. Es decir, que el multiplicar el número de dientes en la relación de engranajes me dé exactamente 30. Bueno, lo primero sería igual, es decir, limitamos la relación de tamaños a 10 y por lo tanto siguen siendo dos etapas en paralelo y sigue siendo esta relación de engranajes. Entonces, ¿cómo vamos a seleccionar 4 números de dientes y que la relación sea exactamente de 30? Bueno, pensar en 4 números está difícil, ¿no? Es decir, 4 números que multiplicados y divididos y a la vez me den 30 es algo un poquito complicado. ¿Qué les parece si lo dejamos en 2 números? Es decir, como está aquí. Es decir, un número que multiplicado por otro me dé 30. Como que suena más fácil, ¿no? Sí. Entonces vamos a pensar en 2 números que multiplicados den 30 con la restricción de que cada par de engranes no debe de exceder de una relación de 10. Por eso aquí dice menor de 10. Piensen en 2 números menores de 10
¿Qué multiplicados den 30? 6 y 5. 6 y 5. ¿Cuánto? ¿6 y 5? Sí. 6 por 5, 30. Muy bien. ¿Algún otro par de números que multiplicados den 30? 3 por 10. 3 por 10, aunque el 10 ya está en el límite, pero también es válido. Muy bien, 3 por 10. ¿Algún otro par de números que multiplicados den 30? Ya me dijeron 3 por 10. ¿Qué les parece 9 por 10 tercios? ¿Son un par de números que multiplicados dan 30, sí o no? Sí. Generalmente les preguntan dos números que multiplicados den 30 y no pensamos en fracciones, ¿verdad? Miren, otra relación que también da 30. 7.5 por 4. ¿Cómo ven? Si pensamos en fracciones, hay una infinidad de números que multiplicados nos den 30. Miren, tenemos esta también, 5.5 por 60 onceavos. Hagan la multiplicación, verán que da 30 exacto. Y ambos son números racionales. Ahora, ¿cualquiera de estos números será conveniente? 10 por 3 será conveniente, por ejemplo. ¿O no será tan buen número, tan buen par de números? Alguien que me diga una desventaja de usar 10 por 3. En lugar de usar, por ejemplo, esta. ¿Cuál sería mejor? Pues ahí, por ejemplo, el 10 por 3 estaría más cerca del límite, ¿no? Que nos piden. Entonces, eso nos deja muy poco margen a tolerancias. Pues no a tolerancias, porque recuerden que aquí la relación es exacta. Pero lo que sí es que, aunque esté dentro de lo aceptado, uno de los engranes quedaría bastante grande, ¿verdad? ¿Recuerdan el ejemplo anterior? ¿Por qué dijimos que N1 igual a N3 y que N2 igual a N4? ¿Cuál era el motivo de seleccionar los iguales en el ejemplo anterior? Hacer más compacta la caja. Muy bien, entonces aquí es lo mismo. Vamos a buscar números que de preferencia sean parecidos. Dos números parecidos para que la caja quede más compacta. Y 10 por 3 son números un poquito más diferentes. ¿Sale? No sería tan compacta la caja. Ahora, ¿alguien puede hacer la división de 60 entre 11? 5.45. 5.45 es parecido a 5.5, ¿sí o no? Sí. Sí. En tamaño estaría bien, ¿no? Es decir, estamos diciendo que son tamaños casi iguales. Pero, aquí hay un pero. ¿Qué pasa con esta fracción 60 entre 11? 60 entre 11 no se puede reducir. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, si no se puede reducir, alguno de los engranes tendría que ser múltiplo de 11 en su número de dientes. Y eso significaría
que el otro engrane tendría que ser múltiplo de 60. ¿Se imaginan? Si un engrane es múltiplo de 11 y el otro es múltiplo de 60, tendrían engranajes con muchísimos dientes. Entonces, también hay que tener cuidado con estos números. Este número no es conveniente aun cuando estos dos en total son parecidos. 5,5 es parecido a 5,45. Pero en números de dientes, los engranajes de este número tendrían muchísimos dientes. Eso no es tan conveniente, ¿sale? Entonces, aunque este número es cercano a 5,5, no es bueno. Pero hay números buenos. Por ejemplo, ustedes me dijeron 5 y 6. 5 y 6 son dos números que no son tan diferentes y que además me pueden dar números de dientes pequeños en los engranes. De hecho, vamos a seleccionar esos dos números, 5 y 6. Sí, son de los más apropiados que pueden seleccionar. Entonces, aunque haya muchísimos números que multiplicados den 30, siempre habrá algunos números más adecuados que otros. Y por eso elegimos 5 y 6. ¿Cómo vamos? Bien, profe. Sí se comprende que la selección de engranajes también requiere de cierto criterio de nuestra parte para seleccionar los números, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, ahora que ya vimos que seleccionamos 5 y 6, hacemos exactamente lo mismo que en el otro. Despejamos y voy a seleccionar un número de dientes arbitrariamente para N2 y luego calcular el número de dientes de N1 y lo mismo con N4 y N3. Esos números de dientes también vamos a procurar que estén por encima del número mínimo de interferencia. Para la relación de 5 o para la relación de 6, si aplicamos la fórmula de interferencia, nos vuelve a dar que el número mínimo de dientes sea de 16. Entonces pueden seleccionar N2 y N4, cualquier número por encima de 16. ¿Qué números seleccionaríamos? Profe, una pregunta. Dígame. Aquí 2 y 4 pueden ser iguales. Claro que podrían ser iguales, ¿por qué no? Sí pueden. Ok, gracias. No hay de qué. ¿Quieren que sean iguales? Los hacemos iguales en N2 y N4. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, vean en la última fila. En la última fila seleccioné N2 y N4 iguales. ¿Sí se fijaron? N1 sería 5 veces 17, lo que me da 85. Y N3 sería 6 veces 17, lo que nos da 102. Y si multiplican las relaciones de engranajes, verán que da 30. Estos son solo ejemplos, pero ustedes pueden proponer cualquier número de dientes. Por ejemplo, alguien puede decir, oye, yo quiero que N2 sea de 20. Ah, muy bien. Lo hacemos con N2 igual a 20. Alguien puede decir, yo quiero que N4 sea 24 dientes. También se puede. Recuerden que más adelante ustedes aprenderán a seleccionar engranajes de catálogo. En diseño de elementos de máquina seleccionarán los engranajes de catálogo y también tendrán que ver pues qué tipo de engranes o qué números de dientes hay en el catálogo.
Bien, hasta aquí, ¿qué les pareció este ejemplo? Todo bien, todo chido. Bueno, recuerden repasarlos para que no se les olviden los conceptos. Pasamos pues al ejemplo 3. Sí, profe. Muy bien. El ejemplo 3 sigue siendo el mismo ejemplo, pero le añadimos una restricción. ¿Recuerdan que en el primero habíamos hecho iguales los números de dientes para que quedaran alineados los ejes? En el segundo hicimos una relación exacta, pero ya no quedan alineados los ejes. Ahora queremos ambas cosas. Queremos una relación exacta y también queremos que los ejes de entrada y salida queden alineados. Bien. Esto sigue exactamente igual. Como las relaciones de 30 a 1, vamos a utilizar 2 etapas. Ahora, ¿qué necesito yo para que el eje 1 quede alineado con el eje 4? ¿Qué necesito? Que el engrane 3 sea igual al engrane 1. No, porque si hacemos eso, si lo hacemos como en el ejemplo 1, ya no podríamos tener una relación exacta. ¿Sí? No vamos a hacer que el engrane 1 y el 3 sean iguales. ¿Sale? Eso no. Eso sería similar al ejemplo 1. No. ¿Qué se requiere geométricamente hablando? ¿Qué requiero para que estos estén alineados? Que la distancia entre los ejes 1 y 2 sea igual a la distancia entre los ejes 4 y 3. Ajá, exacto. Lo que subo de 1 a 2 tiene que ser lo mismo que bajo de 3 a 4. Vamos a geométricamente pensar en las distancias entre centros. Y eso háganlo con cualquier par de engranajes o complejo de engranes que tengan. ¿Sale? Piensen en distancias. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Primero, la relación de engranaje sigue siendo esta. No la hemos cambiado porque siguen siendo los mismos arreglos. Y vamos a seguir pensando en dos valores que multiplicados den 30, igual que en el anterior. Pero vamos a agregar que la distancia entre 1 y 2 sea la misma distancia que entre 3 y 4. Eso en ecuación sería así. ¿Ven la ecuación que dice aquí en rojo? R1 más R2 es igual a radio 3 más radio 4. ¿Cómo ven? Si es esa la fórmula que dice que estas dos distancias son iguales. Sí. Muy bien. Ahora, para pasar a números de dientes, he hecho la consideración de que los 4 engranes tienen el mismo paso diametral. Recuerden que la relación entre números de dientes y diámetros se relaciona con el paso diametral. Ahora, aquí el paso diametral no aparece en las ecuaciones porque yo supuse que todos tienen el mismo paso diametral.
Pero si no, aquí diría entre el paso diametral de estos engranes y acá diría entre el paso diametral de estos otros. ¿Sale? Como los pasos diametrales son iguales, se eliminan de las ecuaciones. Vean que si todos son del mismo paso diametral, paso de tamaños en radios a tamaños en números de dientes de una forma más o menos simple. ¿Está clara esta relación de números de dientes y cómo esa relación me indica que las distancias son iguales? ¿Vamos bien? ¿O no tan bien? Sí, profe, bien. Bueno, entonces, les decía, la relación de tamaños la pasamos a relación con números de dientes, pensando que todos los engranajes son del mismo paso diametral. Muy bien. Entonces, tenemos tres ecuaciones aquí. Tenemos que N1 entre N2 es igual a un cierto número, que N3 entre N4 es igual a otro cierto número. Claro que ustedes eligen los números que multiplicados den 30. Otra vez volvemos a elegir 5 y 6, ¿cómo ven? Sí, ¿verdad? Sí, está bien. Sí, 5 por 6 da 30, entonces tenemos dos relaciones. N1 entre N2 es igual a 5, N3 entre N4 es igual a 6. Y además tenemos una tercera relación, N1 más N2 igual a N3 más N4. Entonces, tenemos estas tres ecuaciones. Lo que vamos a hacer para hacer esto más sencillo es despejar de las primeras dos, tal y como lo hicimos anteriormente. Pero antes de elegir números de dientes, vamos a sustituir en la tercera ecuación. Si N1 vale 5 veces N2 y lo sustituyen aquí, nos queda esto. Si N3 vale 6 veces N4, nos queda esto. ¿Sí están de acuerdo? ¿Está bien? Entonces, como ya dije, de las dos relaciones de tamaños, sustituimos en la relación de distancias y nos queda esto. Fíjense que nos queda una relación entre N2 y N4. Vamos a seleccionar un número, por ejemplo, para N4 y calcular N2. O vamos a despejar para obtener N2 y luego calcular N4. Ahora, vean la relación, dice 6N2 igual a 7N4. La voy a cambiar un poquito. En lugar de que diga 6N2 igual a 7N4, está como lo indica la nubecita de aquí. Ahora, ¿por qué lo pongo de esta manera? De esta manera, ¿sí recuerdan que el número de dientes tiene que ser entero? ¿O no? Sí. Muy bien, entonces, si lo pongo de esta manera, ¿cuál sería la única forma de que N4 sea entero, dado un número N2? ¿Cómo tendría que ser N2 si yo quiero que N4 sea entero?
¿Qué necesito aquí para que N4 sea entero? Que N2 sea un múltiplo de 7. Así es. N2 tiene que ser múltiplo de 7. Ahora, por el contrario, ¿qué necesito acá para que N2 sea entero? N4 un múltiplo de 6. Exacto. Entonces, si se fijan, este razonamiento no queda muy claro aquí, pero es lo que yo necesito. Yo necesito que N2 sea múltiplo de 7 o que N4 sea múltiplo de 6. Si lo tenemos ya en la mente, ¿qué números vamos a seleccionar? Múltiplos de 6 o múltiplos de 7, ¿verdad? Entonces, cuando yo haga la selección de dientes, voy a pensar en múltiplos de 7 si estoy seleccionando N2, o voy a pensar en múltiplos de 6 si estoy seleccionando N4. Otra vez, por cuestiones de interferencia, piensen en números mayores de 16. Entonces, ¿a quién vamos a seleccionar? ¿A N2 o a N? Recuerden que otro lo calculo. ¿A quién seleccionar? ¿A N2 o a N4? Ejemplo, ¿cómo dije que debe ser N2 según esta nubecita? Múltiplo de 7. N2 debe ser ¿cómo? Múltiplo de 7. Múltiplo de 7. ¿Sale? Entonces, vamos a pensar en múltiplos de 7 que sean mayores que 16. Si se fijan, aquí tengo 21 dientes, que es múltiplo de 7, 28 dientes, que es múltiplo de 7, o 49 dientes, que también es múltiplo de 7. ¿Cómo calculo N4? Bueno, como seleccioné N2 de esta fórmula, de la nubecita, despejo N4 como 6N2 sobre 7 y simplemente sustituimos 6 por 21 entre 7 me da 18 o 6 por 28 entre 7 me da 24 o 6 por 49 entre 7 me da 42. Si ustedes se fijan, yo seleccioné N2 y calculé N4. Pero aún así N4 sale, como habíamos dicho, múltiplos de 6. ¿Sí estamos bien? Sí. Luego de las relaciones anteriores, sabemos que N1 es 5 veces N2 y que N3 debe ser 6 veces N4. Y con eso calculamos los números de dientes de los otros dos engranes. Y se puede demostrar que todas las relaciones del tren de engranes dan 30. Esto se puede hacer con cualquier otro número que ustedes piensen para N2, siempre y cuando sea múltiplo de 7 y mayor de 16. ¿Cómo ven? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Con estos números de dientes, los ejes pueden quedar alineados y la relación de velocidad es exactamente de 30. Profe, yo solo me gustaría aclarar algo. Bueno, que me aclarara algo. Por ejemplo, nosotros teníamos M muy parecido. M. Ajá.
muy parecido, la relación era 5 y 6. Esos dos números eran muy cercanos. Entonces, a la hora de sustituir en la fórmula para las interferencias, pues sale un número muy cercano. Pero en caso de que diera dos números diferentes a la hora de sustituir en la fórmula, pues eso no pasaría. Sí puede pasar. Puede pasar que tú digas, ¿sabes qué? Para los engranes 1 y 2, me resultó que el número de dientes debe ser mayor de 16. Y a lo mejor para los engranes 3 y 4, ¿verdad? Tú obtuviste que el número de dientes debe ser mayor de 18, por ejemplo. ¿Sí? ¿Algo así? Ajá, sí. Entonces, tú dices, bueno, pues yo voy a cuidar que los números que seleccione de dientes para 1 y 2 sean mayores de 16, con eso. Y voy a cuidar que los números de dientes para 3 y 4 sean mayores de 18. Nada más, o sea, tú tienes que cuidar nada más que el número de dientes no sea menor que el que calculaste para cada par de engranes. Ok. Sí. Por cada par tú dices, bueno, para 1 y 2 nunca voy a seleccionar 15 dientes, por ejemplo. Tengo que seleccionar al menos 16. Y por ejemplo, si lo mismo, dice, para 2 engranes tiene que ser mayor o igual a 18 y para los otros 2 tiene que ser mayor o igual a 15. No podemos decir que en general los 4 engranes sean mayor o igual a 18. O sea, ya abarcarían las dos condiciones, ¿no? Pues mira, como 18 es mayor de 16, podrías hacer que los dos sean mayor que 18. Porque a final de cuentas quien selecciona los dientes eres tú. ¿Sale? Ok. Entonces no habría ningún problema. Ok. Aunque no es necesario conjuntar las dos en una sola, se puede. Tú puedes decir, ¿sabes qué? El que manda es el que tenga el más grande. Pero sí hay que tener en cuenta que lo puedes manejar por separado. Simplemente tener el cuidado de que el número de dientes en el engrane más pequeño de esta sea mayor que lo que te dio la interferencia. Con eso. Okay. Tú lo puedes manejar si quieres con el de la otra, pero mientras cumplas con que es mayor que su original, la ecuación de interferencia, no hay problema. Ok. Sí, gracias, profe. De hecho, si tú te fijas aquí, yo elijo N2 de 21 o de 28, que es mucho mayor que el número que está aquí. Casi nunca elegí el de 16, que también pude haberlo hecho. Tú puedes elegir números y decir, ¿sabes qué? Voy a elegir números mayores de 20 y listo. ¿Verdad? ¿Qué sé yo? Okay. Entonces, nada más lo que tiene aquí que tener cuidado uno es que no haya interferencia. No elegir números exagerados que nos den demasiados dientes al final, ¿verdad? Por ejemplo, aquí pueden ver que si yo elijo N2 de 49, pues los números de dientes acá se van muy grandes. Muy bien. Entonces, ¿qué les parecieron los ejercicios? ¿Todo bien? Bien, profe. Bien, profe. Muy bien. Ahora, para este engranaje planetario, vamos a calcular velocidades, ¿sale? Hay ejercicios de selección de engranes y hay ejercicios donde hay que calcular velocidades. No sé si, por ejemplo, a ustedes en los tornos les tocaría que tuvieron que cambiar engranes para hacer un roscado o alguna operación similar. No, profe, nunca nos tocó usar un torno. ¿Todavía no llevan esa materia? ¿La de procesos de manufactura? Muy bien.
Bueno, pues si tienen suerte de ir al laboratorio algún día, tal vez cuando vayan a maquinar algún tipo de rosca o que quieran cambiar a un cierto tipo de velocidades porque cambiaron a otro material, de seguro les va a tocar cambiar engranes en la caja. Y ahí verán ustedes pues que hay que calcular las velocidades según los engranes que están metiendo, ¿no? Entonces, no siempre se trata de comprarlos, a veces se trata de calcular la velocidad que nos dan ciertos engranes. En este ejemplo, tenemos que el engrane Sol gira a 100 RPM en sentido horario. El Sol, recuerden que es el que está al centro fijo, el que está fijo es el Sol. La corona, que es el que abraza todo el sistema, esa corona en este ejemplo se mantiene fija. ¿Qué velocidad tiene la corona si se mantiene fija? 0. 0. Muy bien. Y entonces, dado que la corona está fija y que el Sol gira a 100 RPM, hay que calcular las velocidades tanto del brazo como del engrane 4. ¿Sale? Es decir, a dónde va a girar el engrane 4 y con qué velocidad va a girar el brazo. Vamos a ver. Entonces, primero, aquí ustedes pueden establecer relaciones de engranaje entre cualquier par de engranes. Pueden establecer la relación de 2 a 4, o la relación de 4 a 5, o la relación de 2 a 5. Entre cualquiera dos engranes podemos calcular la relación de velocidades. Ahora, ¿con quién me conviene comenzar para resolver mi problema? Siempre que tienen un problema de matemáticas, ¿dónde conviene comenzar? ¿Donde hay menos variables? Donde hay menos incógnitas, o dicho de otra manera, donde hay más ¿Datos? ¿Donde hay más qué? ¿Datos? Más datos, más información, ¿verdad? Entonces, ¿de quién tengo más datos? Lean el texto y ¿de quién tengo datos? Del Sol y de la corona. Así es, tenemos datos del Sol, que es el engrane 2, y tenemos datos de la corona, que es el engrane 5. Y por esa razón, conviene que comencemos con una relación entre 2 y 5. Bueno, aquí nos dice la diapositiva que debemos definir para dónde es positivo para nosotros este problema. Para ustedes, ¿hacia dónde es positivo el giro? ¿En horario o en antihorario? En antihorario. Vamos a definirlo en antihorario. Bueno, si ustedes definen el positivo antihorario, quiere decir que el dato del Sol girando a 100 RPM en horario, deberíamos tomarlo entonces, ¿con qué signo? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, muy bien. Entonces, vamos para allá. Debido a que tomamos esa convención y que yo ya sabía que la iban a tomar, N2 vale menos 100. Yo en las fórmulas voy a meter menos 100. N5 vale 0 porque está fijo. Y la velocidad del brazo es desconocida. Eso es muy importante, ¿verdad? Ahora, cuando yo calcule velocidades, tengo que seguir con mi convención de signos, de tal manera que si me da positivo, es porque ese objeto va a girar entonces en antihorario. Y si me da negativo, el objeto girará en sentido horario. Bueno, como no tenemos la relación del brazo, se nos sugiere calcular entre los engranes con más datos, que como ya dijimos son N2 y N5.
Recuerden ustedes que como son engranes planetarios, se calcula con una relación de velocidades relativas. Si recuerdan, aquí debería decir N5 entre N2, pero como es con velocidades relativas, dice N5 menos N del brazo y N2 menos N del brazo, donde N son las velocidades en RPMs. Entonces, si es esta la relación del engrane 2 al engrane 5, 2 impulsa a 4 y 4 impulsa a 5. Impulsores entre impulsados. ¿Sí está bien la relación? 2 mueve a 4, 4 mueve a 5, ¿verdad? Ya está cambiado a números de dientes. ¿Cómo ven la relación? ¿Sí está bien? Sí, profe. Ahora, ¿también se fijaron que aquí dice menos y que aquí dice más? ¿Sí todavía recordamos por qué? Sí, porque uno es engranaje Exterior y el otro interior. y el otro engranaje interior, ¿verdad? Entonces, si no recuerdan cómo se calcula esto, repasen las diapositivas anteriores, porque de hecho esta relación ya la había yo realizado anteriormente. Entonces, dijimos número de dientes de los impulsores entre número de dientes de los impulsados. Sabemos que 2 está engranado con 4 y que 4 está engranado con 5. Es muy importante que no nos equivoquemos con los signos, porque aquí es fundamental que el signo sea correcto. Entonces, menos por más da menos, y el número de dientes de 4 se elimina arriba y abajo, ¿verdad? Si sustituimos datos, ustedes pueden ver que N5 lo sustituyo como 0, que N2 lo sustituyo como menos 100, y hacemos aquí las multiplicaciones de los números de dientes. Aquí ustedes se pueden fijar que el número de dientes, la velocidad del brazo está tanto arriba como abajo. Por lo tanto, esto se resuelve como una ecuación. Hay que hacer los pasos de la ecuación. Hay que calcular este número, luego pasar esto multiplicando, luego despejar la velocidad del brazo hacia la izquierda y los demás números hacia la derecha, etcétera, etcétera. Y ustedes encontrarán, si resuelven correctamente esta ecuación, que la velocidad del brazo les va a dar menos 20 RPMs. ¿Sí estamos bien? ¿O hay algo del procedimiento que no se entienda? ¿Sí? Sí. Proseguimos. Muy bien, entonces, la velocidad del brazo es de menos 20 RPM. Eso significa este brazo 3. ¿Recuerdan su convención de giro? Para ustedes, ¿hacia dónde es positivo? Antihorario. Antihorario. Entonces, ¿hacia dónde va a girar el brazo si su velocidad es de menos 20? Horario. Va a girar en sentido horario a 20 RPM. Muy bien. ¿Sale? Ahora, una vez que ya tenemos la velocidad del brazo, ¿verdad? Ya la conocemos. Ahora sí ya podemos calcular en otros engranajes. En este caso, nos piden calcular en el engrane 4. Podemos establecer la relación de 2 a 4 o la relación de 5 con 4.
mientras se involucra el engrane 4, podemos calcular su velocidad. Si calculamos entre 2 y 4, esta sería la relación. ¿Hay alguna duda con esta relación? Velocidad de 4 entre velocidad de 2 es menos N2 entre N4. ¿Sí está bien? Recuerden que como son engranajes planetarios, aquí es respecto o relativo al brazo. ¿Cómo ven? ¿Sí está bien? Velocidad de 4 entre velocidad de 2 es menos N2 entre N4. ¿Sí está bien el signo menos, profe? Ustedes díganme, ¿qué tipo de engranaje es entre 2 y 4? ¿Qué tipo de unión? ¿Externa o interna? Externo. Externa. Si estuvieran fijos ambos en sus centros, si 2 girara hacia horario, ¿hacia dónde giraría 4? ¿Mismo sentido o sentido contrario? Ok, ya vi, profe, es que yo leí mal mi apunte. Sí recuerdan esto de los signos, ¿verdad? Sí. Repásenlo. Pero si es engranaje exterior, aquí toca signo menos. Muy bien. Y lo que hacemos es sustituir datos una vez más. Si se fijan, ahora ya conozco la velocidad del brazo y por lo tanto solo hay que despejar N4. Fíjense muy bien que estoy respetando todos los signos de la ecuación y los signos de los datos. ¿Sale? Y despejando N4 correctamente, obtenemos que debe girar a 33.3 RPM positivo. ¿Qué significa que sea positivo? ¿Que gira en antihorario o en horario? Antihorario. Antihorario. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Bueno, entonces, ahora, esto fue entre el engrane 2 y el engrane 4. También pueden hacer eso mismo entre el engrane 4 y el engrane 5. Fíjense la relación entre 4 y 5, que aquí dice más N5 entre N4. Verifiquen que se entiende esta relación. Y si despejan los datos, en este caso N5 es 0, velocidad del brazo es de menos 20, ¿verdad? Y pueden ver que no importa si se hace entre el engrane 2 y el 4 o entre el 4 y el 5, obtenemos el mismo resultado como debe ser. ¿Sí? Ahí termina nuestra parte de ejemplos. ¿Qué es lo que sigue? Si se acaban los ejemplos, ¿qué sigue? Ejercicios, ¿sale? Estos les tocan a ustedes. Aváncenlos lo que puedan y nos vemos mañana. ¿Sí? Si no pueden avanzar ejercicios, al menos repasen los ejemplos una vez más. Sale, profe. Va, profe. Bien, profe. Gracias, profe. Hasta mañana. ¿Sale? Nos vemos. Nos vemos.